Cordial saludo, soy María Elena Barrera Salazar, estudiante de la licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En esta oportunidad, el presente audiovisual titula Propuesta de solución a un problema social anteriormente seleccionado que yo denominé el plagio académico en la Escuela de Ciencias de la Educación, más conocida como ESEDU, de la UNAD. A manera de introducción, decir que el presente material se elabora dentro del marco de actividades correspondientes a la fase final del curso de Ética para Pregrado, donde se analiza y presenta una alternativa de solución, por supuesto, a la problemática social en mención. Bienvenidos. Y bien, retomando el material audiovisual anterior, tenemos que recordar que el plagio académico se origina al violar el derecho de autor de una obra, documento, investigación en las esferas moral y patrimonial. El plagio académico puede definirse como la apropiación, presentación y utilización de material intelectual ajeno sin el debido reconocimiento de su fuente original. Yendo al centro de esta problemática, tendríamos que elaborarnos la pregunta, ¿cómo darle una solución? Hay que decir en este punto que la tarea de brindar una solución a un tema o a un problema como este es realmente compleja y abarca muchas esferas. Debe ser acogida o abrazada de manera integral. De manera más inmediata podríamos creer que la forma para contrarrestarlo, minimizarlo, sería básicamente citar correcta y debidamente las fuentes de las que hagamos uso. Sin embargo, en el año 2017, la Universidad de España publicó un muy interesante artículo acerca de 10 maneras para disminuir o combatir el plagio académico en los estudiantes universitarios. Entre ellas mencionaba tanto medidas preventivas como correctivas. A continuación voy a mencionar solo algunas de las medidas correctivas que enseñaba el texto. Formar acerca de licencias de uso, identificar tipologías documentales, es decir, los diferentes tipos de documentos para, por supuesto, tener claridad acerca de la forma como citar las fuentes. Clarificar en las sesiones de formación la línea que separa la paráfrasis de la citación literal y del plagio. Diseñar ejercicios prácticos dirigidos a los estudiantes de primero, es decir, de primer semestre, ejercicios que sean evaluables y por supuesto acordados con el profesorado, y fomentar el pensamiento crítico. Esto nos lleva, este último punto, a resaltar las medidas preventivas y que llamaron especialmente mi atención en este texto. Mencionaba allí hacer especial hincapié en la cuestión de la honestidad académica y concientizar a los alumnos de los centros de primaria y de secundaria sobre la importancia de mencionar las fuentes que consultan en todos sus trabajos. De este modo se puede trasladar la importancia de la honestidad académica a los estudiantes preuniversitarios. Todo esto, desde mi punto de vista, toma fuerza desde las siguientes ideas. Calvo menciona en su texto que la economía civil tiene como objetivo la búsqueda de la felicidad del individuo y su beneficio dentro del entorno económico y mercantil de una sociedad. Sin embargo, encontramos también la premisa de Kant, donde dice que la felicidad personal no tiene nada que ver con los deberes éticos. ¿Cómo podemos entender esto? Entender que construir una sociedad que propenda por el bien común, la equidad o la ética de 3D, comprendida por la virtud, la justicia y la sostenibilidad, en ese objetivo
la búsqueda de la felicidad del sujeto individual dentro de la sociedad no es suficiente. Y esa felicidad no libra al sujeto de responsabilidades éticas que deban cumplirse, sean o no de su agrado. En este momento entonces se refleja el cambio de perspectiva desde un panorama neoliberalista donde cada quien procura lo suyo, su bienestar, su felicidad, a una perspectiva moderna que fomenta, especial atención a esto, la ética pública, el Estado de Derecho, la democracia y el desarrollo, por supuesto. Todos estos aspectos nos llevan a pensar en qué, en la responsabilidad social, donde el individuo no solo es responsable de sí mismo, sino también de sus acciones y de los efectos que ellos tienen en las personas a su alrededor, las virtudes recibidas de sus antepasados y el legado que dicho individuo ha de dejar para futuras generaciones. Así que se hace responsable de sus acciones y omisiones ante la sociedad en el aspecto jurídico y sostenible, de modo que, como dice el exponente de un video analizado en toda la unidad temática o de conocimiento del curso de ética, la mayor cantidad de bienestar para la mayor cantidad de gente posible. Ese es el resultado. Y no meramente la felicidad y bienestar de un individuo en particular. Aquí llegamos a una conclusión inicial y es que para lograr el modelo de justicia, de sociedad justa, equitativa, de bienestar y respeto común, se debe concientizar a los individuos de la sociedad acerca de la responsabilidad que la búsqueda de su felicidad acarrea para consigo mismo, pero también para con su semejante, para con sus antepasados, para las generaciones futuras y para con el planeta en general. Es decir, dejar a un lado la individualidad y apuntar hacia un beneficio social, a fin de que esa felicidad personal deje de ser para unos pocos individuos y llegue a ser parte o abarcar el grupo social en conjunto. Menciono estas ideas para dar fuerza a los siguientes argumentos. Creería yo, y yendo concretamente a la solución, a la posible alternativa de solución de este problema, tendríamos que tener en cuenta dos variables muy importantes, la familia y la escuela. Está en boca de todos nosotros que la formación recibida en nuestros hogares tiene una elevada importancia e incidencia en el comportamiento personal a lo largo de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, tal como lo mencionaba el texto al que antes hacía alusión, la palabra clave allí es concientizar. Concientizar acerca de la felicidad personal enfocada a favorecer no solo mi propio ser, sino una comunidad, o más bien mi comunidad, mi sociedad en general, ¿no? Probablemente en el hogar, y yendo al tema concreto de este video, difícilmente se traten temas como el plagio académico. Sin embargo, lo que se puede hacer allí, en ese primer eslabón, por llamarlo de esa forma, es la concientización acerca de valores como la comprensión, como la tolerancia, como la solidaridad, que alejen al individuo de individualidades. En segundo lugar, la escuela jugaría un papel muy importante, como creando cultura o hábitos correctos dentro de los estudiantes que, basados en esa concientización, nos hagan reflexionar acerca de nuestras acciones. Concretamente, el estudiante a la hora de elaborar sus trabajos académicos, hablando de los centros de primaria y de secundaria, pueda ser consciente de que a la hora de hacer uso de determinadas fuentes, debe citarlas, debe mencionar o dar los créditos a los autores respectivos.
Y esto tendría de alguna forma fruto siempre también que los docentes tomaran conciencia de la necesidad y del beneficio de infundir esos hábitos, esa cultura en los estudiantes. Iniciando el video, daba énfasis especial en las medidas preventivas, porque de manera personal creo que es más sencillo prevenir, generar un proceso con anticipación, que llegar a intervenir en un estadio avanzado, como suele suceder precisamente con los estudiantes de la Escuela de Ciencias de Educación. Personalmente me he encontrado con infinidad de compañeros que probablemente por ignorancia, por falencias en la formación, a la hora de asumir los procesos de elaboración de los entregables y de las diferentes actividades que nos exige la universidad, cometen muchos errores, precisamente relacionados con este tema de la citación, de la referenciación, que por supuesto los lleva o los arroja a incurrir en este hábito de plagiar. Vuelvo y digo, muchos de ellos por ignorancia, porque probablemente en ese eslabón del colegio no hubo una educación certera, o probablemente algunos sí tengan conocimiento de las incidencias de sus actos, pero hay un problema más amplio, y es que probablemente el concepto de felicidad, de mi bien que tienen para con sus vidas, está muy alejado de favorecer o de llegar a respetar el bienestar de los otros. Con esto, ¿qué quiero decir? Que hay muchos compañeros que, teniendo conciencia de que están plagiando, lo hacen de manera deliberada, sencillamente porque necesitan una buena calificación, necesitan avanzar en un determinado trabajo, favorecen su felicidad, su bienestar, lejos de mirar por los intereses, por el bienestar de los demás. Así que básicamente el presente video concluye en eso, en la importancia de una educación en valores, de una educación moral sólida, que nos lleve a mirar el cumplimiento de nuestra felicidad desde una perspectiva social, desde una perspectiva equitativa, desde una perspectiva que me lleve a mí a avanzar en mis propósitos, en mis sueños, a avanzar en pro de mi bienestar sin olvidarme del otro, sin olvidarme del bienestar de quienes me rodean, y sin que mis actitudes y mis derechos lleguen a afectar a mis semejantes. Quiero concluir resaltando las palabras finales de esta primera medida preventiva que vemos en pantalla: honestidad académica. Este es un llamado, una exhortación a los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, a ser honestos, a que seamos íntegros, a que podamos desempeñar nuestras labores como estudiantes bajo integridad, bajo virtud, con una solidez que demuestre una formación amplia y de calidad en ética y en valores, y tal como decía la lectura que mencionábamos en este material, no solamente pensando en un presente, en mi bienestar, en el ahora, sino en el legado que se dejaría a las futuras generaciones, porque finalmente nos proyectamos como educadores. ¿Con qué autoridad o con qué moral en un futuro exigiríamos ciertos estándares de calidad a nuestros estudiantes si desde nuestro proceso formativo nunca los tuvimos en cuenta? Gracias.